Mi mamá siempre me decía, mi hijo, lleve ruana porque si no lleva ruana va a llover y se va a mojar. Y era tan espeluznantemente acertada que siempre que no llevaba ruana, llovía y efectivamente me mojaba. Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Relatos de un Montuno y hoy les voy a hablar sobre las ruanas. Hacer una ruana es de los procesos más artesanales y más viejos que han existido y también uno de los más elegantes que pues a mi parecer considero que existen. Entonces, ¿cómo se hace una ruana? Pues todo empieza desde conseguir la lana. ¿Y dónde se consigue la lana? Pues de las ovejas. Por un proceso que se llama la tusa de la oveja, que técnicamente es peluquearla, pero se le quita la lana en vez del pelo, porque no tienen pelo. Entonces se le quita la lana a la oveja, ¿sí? Con unas tijeras especiales, unas tijeras que son grandísimas. Entonces con esas se le quita la lana cuando pues, aproximadamente la lana tiene unos 10-12 centímetros de largo, ¿sí? Porque ya es una lana demasiado larga y ya se le va a estar enredando en todas las partes y ya se va a empezar a dañar la lana. Entonces se peluquea la ovejita, se tusa la oveja, ¿sí? Esta va a producir lana nueva para otras ruanas y con la lana que se le quitó es que se empieza la preparación para hilarla. La preparación de la lana pues simplemente consiste en primero lavarla porque pues es una lana que ha estado mucho tiempo con la oveja, pues más de 3 4 meses, hasta 5 meses y entonces está cargada de mucha suciedad. Como está cargada de mucha suciedad, incluso a veces pedazos de palos o de hojas y también mucha grasa propia de la piel de la oveja, pues es muy difícil trabajar con esta lana así de sucia. Lo primero que se hace es lavarla, ¿sí? Eh, entonces se le quitó la lana, se echó en un costalito o en un pote, por lo general un pote grande, y se lava muy bien la lana y se le quitan todas las impurezas, todos esos palitos, todas esas cosas que afectan el uso de la lana o el manejo de la lana, todo eso se le quita. Una vez se tiene lavada la ruana digo, la lana, lo que se hace es prepararla para que quede esponjosa, ¿sí? Porque la lana al principio ¿sí? Está como toda peñuscada, como, como maciza, ¿sí? Y la lana, pues la lana son pequeños hilitos que conforman un bojote esponjoso. Eso es la lana, ¿sí? Si uno se pone a mirar un bojote de lana hasta el más mínimo detalle, o sea, el mínimo detalle que va a encontrar va a ser que son pequeños hilitos muy finos, pues que forman cantidades bastante grandes y esponjosas. Pero cuando recién se le quita a la oveja, no es tan esponjoso como se necesita para hilarla. Entonces, lo que se hace es que se escarmena. ¿Y qué es la escarmenada? Es agarrar esos bojotes y empezar a esponjarlos, ¿sí? Entonces, como están ahí apeñuscados, muy macizos, uno lo que empieza es a separar esos hilitos, a separarlos, y así constantemente hasta que pues ese bojote que estaba despeñuscado va a ser un bojote más esponjoso y por tanto va a ocupar mucho más volumen, ¿sí? Pero se va a notar muchísimo más esponjoso y va a ser mucho más fácil de maniobrar. Este proceso de la escarmenada por lo general lo hacen a medida que se va bailando, es decir, si yo escarmeno la lana, como queda mucho más esponjosa, es más fácil que atrape suciedad a medida la lana se va que la lana se va moviendo, ¿sí? O que la necesito llevar para un lado porque quiero hilar a ese lado, todo eso. Entonces va a atrapar mucho más suciedad. Por eso se va escarmenando de a poco, se va hilando y pues después vuelve y se escarmena otro poco, se vuelve a hilar y así sucesivamente. Entre el proceso de escarmenar e hilar hay otro proceso, pero solo para ocasiones especiales. Digamos que pues cuando se hace la ruana va a quedar del mismo color de la lana, ¿sí?
si se pinta ya no sería artesanal y pues por lo general todas estas ruanas las hacen artesanalmente, entonces no se usan pinturas. Eh, entonces, cuando uno quiere una ruana gris, es muy difícil encontrar lana gris. Por tanto, se hace lo que se llama la matizada, que es agarrar lana blanca ya escarmenada, lana negra ya escarmenada y unirlas y mezclarlas para que en tonos de grises. En este caso, pues no es que los hilos de lana cambien de color, sino que pues se entreveran tan bien que van a quedar uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco y eso va a darle el aspecto gris a las ruanas. Y todo pues va a depender de qué tan gris lo quiera uno. Si uno quiere un gris más oscuro, pues le pone más lana negra. Si uno quiere un gris más claro, le pone más lana blanca que negra. Y si no quieres un gris, pues simplemente haces la ruana del color que sea la lana y ya. Después de que ya esté lista la lana, si es decir, esté escarmenada o esté matizada, dependiendo pues del tipo de ruana, lo que se va a proceder es a hilarla. Para hilarla se utiliza un artefacto que se llama huso, o como le decía mi mamá, el huso. Entonces, este es un artefacto de madera, ¿sí? Que lo que es como si fuera un palo de madera, una flecha de madera un poco más ancha que una flecha, ¿sí? Pero va a tener una terminación así como en flecha. Entonces, es este artefacto, pues va a ser un palo que va a estar un poco más ancho en el centro, ¿sí? Y al final se va a terminar eh, se va a volver un poco más fino hasta darle la terminación en flecha. ¿Para qué se le da esta terminación en flecha? Para que el hilo ya torcido se pueda entreverar en esta flecha y pues así no se deshace, o sea, no se zafe como el hilo se va a estar envolviendo en el mismo uso. Entonces, eh, si no se, si no se tranca en algo, lo que va a hacer es que pues se va a desenrollar. Entonces, esta terminación en flecha es para eso. Cuando se va a empezar a hilar, ¿sí? Eh, el huso tiene que dar vueltas, ¿sí? Cuando no tiene nada de lana, es muy difícil que dé vueltas estable sobre el suelo, ¿sí? Entonces se le pone otro artefacto. Ese artefacto se llama, bueno, o nosotros le conocemos como tortero, que por lo general estaba hecho del tacón de una bota de plástico, de las botas que usan los campesinos normalmente, esas negras de caucho que dan casi hasta la rodilla, de esas. Del talón lo que se sacaba era un tipo de rueda de ese talón, como era grueso, tenía mucho peso, se sacaba un tipo de rueda y se le hacía un hueco en la mitad que por ahí se iba a introducir la parte de abajo del huso para que éste tuviera más peso y por tanto girara establemente. Cuando se le ponía eso, pues lo que se hacía era que se torcía un poquito, se agarraba un poco de lana, ¿sí? Se torcía un poquito, como son hilos, son pequeños hilos, pues al torcerlos voy a generar otro hilo más grande. Ese hilo se va a amarrar al fuso y se le va a dar vueltas mientras que la artesana va agarrando lana de la que ya tiene escarmenada y le va añadiendo al hilo que va creando. Como el huso va dando vueltas, ¿sí? Y el hilo está estático en la mano, la lana está estática en la mano, esta se va a ir torciendo. Y pues depende de la habilidad de la artesana, mirar qué tan torcido queda, qué tan grueso queda o qué, o bueno, qué características le va a dar a ese hilo, ¿sí? Y pues depende de ellas también de su destreza, qué tanto se va a demorar haciendo el proceso. Pero es básicamente eso, agarrar la lana, ponérsela al hilo que se está torciendo y cuando ya esté muy largo, entonces la artesana agarra el hilo que ya está torcido, lo enrolla en su mano, ¿sí? De una manera un poco, pues, no tan perfecta, más o menos es solo momentáneamente, lo agarra en su mano y luego le da vueltas al huso para que el hilo se envuelva en el huso, ¿sí? Y así pues con el tiempo repitiendo y repitiendo y repitiendo este proceso,
el huso se va a llenar de mucha lana, ya con el tiempo se le va a poder quitar el tortero porque si no queda muy pesado y pues ya después va a llegar el momento en el que ya no se le puede echar más lana. Cuando ya no se le puede echar más lana, lo que se hace es que se corta ahí el hilo, ¿sí? Que se está haciendo y se empieza a enrollar, ¿sí? A enrollar haciendo bolitas de pues de la cantidad de lana que haya estado en el huso. Cabe recalcar que también he visto cómo lo hacen con máquina, que sí que es técnicamente lo mismo, igual depende de la artesana, pero pues depende de la artesana las características que le va a dar el hilo, pero en este caso no se va a estar dándole vueltas al huso, sino que es la máquina la que va a dar las vueltas y es pues la artesana quien deja que ceda el hilo o no, ¿sí? Entonces cuando se deja que se ceda el hilo, eh, hay como un rodillo de madera que va recogiendo la lana. Entonces si la artesana la tiene mucho tiempo, se va a torcer de más. Si la suelta mucho, pues no se va a torcer bien. Entonces hay que agarrar como el término medio y pues eso también es habilidad del artesano. Solo que en este caso va a ser mucho más rápido porque puedo hilar mucha lana sin tener que parar para darle vuelta al fuso una vez que se pare y volver a enrollarlo y todo eso, sino ya está automatizado. Después de hilarla, lo que se hace es en el mismo uso o en la misma máquina torcerla. ¿Qué es la torcida? La torcida es agarrar dos bolitas de esas de hilos de lana que hicieron anteriormente, unirlas y eh, torcerlas, pero esta vez son solo dos hilos que fueron creados anteriormente, entonces va a dar un hilo mucho más grueso, que es el que se quiere. Aquí lo mismo, interfiere mucho la habilidad del artesano para que no quede tan torcido o para que no quede medio torcido, ¿sí? Se tiene que buscar el equilibrio en ese instante. Después de tenerla torcido, ¿sí? O sea, para torcerlo es exactamente el mismo proceso que la helada, solo que en esta parte no tienes un poco de lana, sino que ya tienes dos hilos, ¿sí? Pero el resto va a ser exactamente igual. Se hacen lo que se llaman madejas, ¿sí? Que es enrollar la lana, pero ya no en bolitas, sino en rollos que pues van a tener cierta extensión, más o menos yo le aproximaría 40-50 centímetros de largo cada vuelta, entonces van a ser unos rollos largos, ¿sí? Estos llaman madejas. Una vez que pues ya se le haya metido suficiente lana ahí, lo que se hace es que se envuelve, eh, se amarra más o menos a la mitad y estas madejas se vuelven a lavar. Después de tenerlas lavadas, ahí sí se enrollan en bolitas y se pesa. Por lo general una ruana de 4 libras ya es bastante pesada, ya es bastante grande, ¿sí? Claro que también depende de qué tan grueso se haya helado y qué tan finito se haya helado. Si se hiló más finito, una ruana de 4 libras va a quedar más finita, pero pues va a avanzar mucho más que una ruana de 4 libras que si lo gruesa, ¿sí? Porque esta va a avanzar un poco menos en el telar. Entonces, al hacerse en estas bolitas y pesarse, se mandan al telar, ¿sí? Que pues hay varios telares, en mi municipio hay muchos telares, ¿sí? Y de por sí todos son bastante buenos. Pues después de tener ya esto listo, se le envía el hilar a la hilandera, ¿sí? O al hilandero, que lo que van a hacer es agarrar la lana que le enviaste y entreverarla como en un tipo cobija, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es que van a poner un pedazo de lana, bueno, un hilo de lana horizontal y el otro vertical, y así lo van replicando, uno horizontal, uno vertical, pero entreverados, ¿sí? Es decir, que si en un lado el vertical está por encima, al lado el vertical esté por debajo. Y así durante toda la ruana, o sea, en las medidas que se vaya a hacer la ruana,
dejándole un huequito en el centro por donde se va a introducir pues la cabeza cuando ya esté lista la ruana. A algunas ruanas le hacen cuello, algunas les hacen capotas y esos son detallitos que las hilanderas le hacen o que uno le pide a las hilanderas que hagan. Pero en general en el hilar es donde va a terminar el trabajo. ¿Sí? Es uno de el hilar es bueno, el trabajo de la hilandera es uno de los trabajos que no conozco tanto, ¿sí? Pero que sé cómo funcionan y funcionan de esta manera, entreverándose siempre. Y ya, pues después de que la hilandera haya hecho esto, lo que se hace, bueno, este es un proceso que por lo general lo hacen también las hilanderas, ¿sí? Para entregar la ruana, que es agarrar algo que se llaman cardas, ¿sí? Que es pues una mata que da un tipo así de semilla que es rasposa, que raspa. Estas las secan al humo de la cocina, pues para que se curen bien, ¿sí? Y luego estas cardas se las pasan por la superficie de la ruana para que algunos hilitos de esos de la lana salgan, ¿sí? Salgan y la ruana quede suave, quede más abrigada y más esponjosa, no quede como con una textura tan brusca, sino que quede mucho más suave, ¿sí? Entonces, con esto pues se termina el proceso de hacer las ruanas y es un proceso que se hace día a día porque en el campo la mayoría de personas tienen una ruana. Y es interesante ver por ahí los distintos tipos de ruana que han salido de la creatividad de todos estos artesanos. De por sí es uno de los procesos que más disfruto de ver. Incluso yo he hilado, ayudado a torcer la lana, escarmenado, he hecho cada uno de estos procesos, bueno, menos hilar, ¿sí? Pero es uno de los procesos que más se disfrutan y uno de los más elegantes de ver en el campo. Aquí termina el capítulo de hoy. Si te gustó, no olvides compartirlo, seguirme en todas mis redes sociales. Muchísimas, pero muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el próximo capítulo.